Pues tenemos aquí Primera de Corintios 7, un capítulo, como toda la palabra, muy necesitado hoy en día, ya que los conceptos de los matrimonios, de noviazgo, de desposorio, están bastante diluidos en agua y no se tienen las cosas claras. Pues empezando con el versículo 1, y así pues iremos viendo diferentes pasajes que aparecen aquí. Dice esto. Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, esto quiere decir de que de alguna forma esta congregación le había mandado alguna carta, le había hecho llegar alguna carta, algún texto a Pablo preguntándole ciertas cosas. Y aquí da respuesta a una de las preguntas que le habían hecho. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Vamos a ver a lo largo de este capítulo que tantas cosas le exige al hombre como a la mujer. Siempre va a estar diciendo tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen que la palabra es machista, pues aquí hace ya 2000 años, Pablo desde luego no lo era, ni el mismo Señor. Lo curioso que vemos aquí, que bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la... bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya el mismo Señor sabe de las necesidades que tenemos en cuanto a estar con un sexo, con el sexo contrario, tanto el hombre con una mujer y la mujer con un hombre. Y también vemos, y para eso sería bueno que nos fuésemos al capítulo 6, el capítulo que vimos el domingo pasado, para ver un poco una congregación un tanto peculiar. El versículo 6 del capítulo 6, versículo 13 de Primera de Corintios, se nos dice, le está enseñando, bueno, le escribió la carta a estas personas y le dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Y ahora la pregunta, ¿no saben que sus cuerpos, nuestros cuerpos, son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlo con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta o una ramera se hace un solo cuerpo con ella? Pues, teniendo esto en cuenta, la situación de aquella época, en esta congregación de Corintios, gracias a que posiblemente eran muchos israelitas que se fueron huyendo de la presión de Roma que tenía sobre Israel y se llegaron hasta allí, hasta Corintios, pues este tipo de personas, junto con los griegos que se unieron y creyeron, porque creían en el Mesías, tenían diferentes corrientes filosóficas. Hasta tal punto que uno decía que tener relaciones sexuales, eso era carnal, era pecado, a Dios no le agradaba con su mujer, y muchos de ellos, por lo tanto, alquilaban los servicios de una ramera. Por eso es lo que nos dice en el capítulo 6, para no tener contacto con su mujer, a donde nos lleva la cultura donde vivimos. En aquella época le llevó a pensar de esa forma y hoy en día pues nos lleva a actuar y pensar de otra forma, ¿no? Y en el momento que no se tengan los conceptos claros, pues se nos cuela
y colamos nosotros mismos en las congregaciones muchísimas ideas. Por eso aquí Pablo nos dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer, otra mujer, sino la propia suya, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y cuando digo, ¿y aquí qué es lo que falló realmente? Pues que no tenían claro el concepto de lo que el Señor nos habla al principio de la palabra. El Señor creó ayuda idónea para el hombre. Y cuando esa ayuda idónea para el hombre no lo tenemos claro, o lo que significa el desposorio, que es lo que hoy en día llamamos noviazgo, en la palabra se puede ver que el desposorio ya está unido por el Señor, aunque no tuviesen relaciones, aunque no se hubiese materializado esa unión. Pero delante del Señor no se podían separar, aunque fuesen noviazgo. Se contemplaba como un divorcio, aunque aún no se hubiese materializado. Eso de, bueno, como son de noviazgo, que prueben. Probar, ¿no? Y esas son las corrientes que se nos cuelan y que están muy fuertes hoy en día en las congregaciones, ¿no? Por ejemplo. Y hablando, y en la palabra hay mucho para entender qué es una ayuda idónea. El concepto básico no es como vemos en las películas de Hollywood o en muchas cartitas, en muchos memes de estos que se mandan por WhatsApp, los dos agarraditos de la mano y andando por un camino con una misma meta y a lo lejos, sino que el concepto de matrimonio en hebreo significa el que te es oposición, uno que se te pone enfrente de tu nariz y te hace oposición. Todo lo contrario a lo que nos venden las películas de Hollywood. Eso de que los dos van hacia una misma meta. No es así, es el que te hace oposición. Israel, no sé si lo sabéis todo el mundo, pero significa el que luchó con Dios. Jacob luchó con Dios. Y eso significa Israel, el que luchó con Dios. Y hoy en día no está la iglesia luchando con Dios por mucho que digamos Dios te amo. Los hechos que demuestran, no las palabras son todas muy bonitas, pero los hechos de las congregaciones, el que lucha con Dios. Y para resumir un poco y avanzando en cuanto a la ayuda idónea, que es importante que lo tengamos en claro, los conceptos básicos, nos podemos ir a Efesios 5, en el versículo 21, y dice así. No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos pasajes o partes de versículos, ¿no? Empieza diciendo en el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. De la misma forma que la iglesia está sujeta al Señor, así lo deben de estar las casadas, de la misma forma, agradándole en todo. Seguimos con el 24, dice, bueno, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El 25, ahora habla de los maridos. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo qué hizo por la iglesia? ¿De qué forma la amó? Pues entregándose, dio su vida por la iglesia. Pues esa es la actitud que debemos de tener marido con nuestras mujeres. Nos debemos de entregar hasta dar la última gota de sangre. No vale con agradarle 4 cositas o el día de hoy, el día del Corte Inglés, el día de los enamorados, regalarle 12 rosas rojas o llevarla a comer. Hoy en día no es bueno llevarla a comer, hay muchos vicios por ahí en medio. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
En el 28 sigue diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. A todo el mundo nos gusta amarnos. Nos gusta sentirnos bien. Pues aquí se nos dice que para tú sentirte bien es mejor que hagas sentir a tu mujer, a tu pareja bien. Y que está claro que cuando hablamos de pareja, como aquí se está hablando de pareja, eso lo podemos trasladar a amar al prójimo, como veremos más adelante. Y dice en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y ya para finalizar, y os dejo todo este texto para que meditéis en ello, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Ese es el resumen de lo que es la ayuda idónea. Que el amar, es decir, yo te amo, no es lo mismo que decir yo te quiero, porque querer es para uno. El amar es para el otro. La flecha cambia de dirección. Yo te quiero, yo te amo, es hacia afuera. Y seguimos leyendo en el versículo 3. El marido cumpla, o en los textos más antiguos pone obligación, el marido tenga la obligación con la mujer del deber conyugal. Aquí está hablando más cerca de los deseos sexuales que tiene la pareja, ¿no? Y asimismo la mujer con el marido, como dije antes, tanto es para uno como lo es para otro. Y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Resumiendo que uno, el marido, tiene autoridad y puede pedirle, incluso exigirle, podríamos decir, que quiera hacer algo con el cuerpo de la mujer y ella lo tiene que consentir, o viceversa. La mujer puede exigir lo que sea del marido porque tiene autoridad sobre el cuerpo del marido. Claro, dicho esto, y si lo leemos literalmente, pues nos lleva a una calle sin salida. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque esto estaría fomentando el egoísmo, puro y duro. Yo voy a exigir lo que a mí me place, me da igual tu sentimiento, o viceversa. O ella me va a exigirme lo que a ella le place sin mi sentimiento. Eso es animarnos, eso es fomentar, eso es que desarrollemos nuestro propio egoísmo en lo más íntimo de la pareja. Y eso llega un momento que se frustra, se rompe, ¿no? No es eso. Aunque la sociedad, y si se lee rápidamente y muy superficialmente, pues puede aparecer eso. Pero eso no tiene sentido, sino que hay que buscar otros textos, incluso textos que nos dice Pablo, para enriquecerlo y para que no fomentemos el egoísmo, sino que fomentemos el amar como Dios quiere que amemos. Muchas veces decimos que las personas se aman entre ellas, pero realmente nadie puede amar a nadie si no ha conocido el amor del Señor. Mis hermanas, mis primos, no saben amar. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor del Señor. Aunque ellos lo digan, incluso yo muchas veces lo puedo llegar a decir. Pero la realidad que no saben lo que es el amor. Y, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 12, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Nos debemos de honrar dentro del matrimonio. De hecho, hay un quinto mandamiento que dice que los hijos honren a los padres, a su padre y a su madre. Honrar. Sinónimos de honrar. Otra cosa que tenemos,
que al no conocer los conceptos de las palabras, cogemos un saco, metemos todas las palabras espirituales, honrar, piedad, paciencia, misericordia, amor, paz, y después sacamos una, la que primero se nos ocurra, y esa es la que decimos. Y muchas veces no sabemos distinguir entre piedad, misericordia, mansedumbre, paciencia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es honrar? Os voy a decir algunos sinónimos de honrar. Preferir, enaltecer, respetar, distinguir, ensalzar, realzar, favorecer. Honrar a nuestra pareja tiene que ser eso, que la preferimos, que la enaltecemos, la respetamos, la distinguimos por encima de todas, la ensalzamos por encima de todas, la realzamos, la favorecemos por encima de todos. En otro pasaje, el mismo Señor nos dice, en Hechos 20, dice, recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Todo lo contrario, en un principio, a lo que nos lleva Pablo, que es un juego de palabras. Pablo nos dice en ese juego de palabras que sea tú el que pida y que sea ella la que pida y no vamos a estar, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. No es un juego de eso, de turno. Es un juego de que ¿qué es mejor? ¿Lo que recibimos o lo que damos? Pues tenemos que llegar a ese entendimiento y a esa forma de pensar, que es mucho mejor lo que podemos ofrecer al otro, a nuestra pareja o a quien sea. Ahora veremos un pasaje interesante en Jeremías. En Jeremías 29 era cuando Dios llevó a su pueblo a Babilonia, los entregó a ellos por su desobediencia. Y mira lo que dice. Ay, si pudiésemos vivir estas palabras en nuestras vidas. Dice, y procurad la paz de la ciudad que Dios los llevó para que fuesen esclavos de ellos, siervos de ellos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, que orásemos por nuestro enemigo, porque en su paz tendréis vosotros paz. No debemos de buscar nuestra propia satisfacción, sino la satisfacción de nuestra pareja. Porque si ella es satisfecha, nosotros estaremos satisfechos. Si buscamos la paz en el prójimo, nosotros tendremos paz. Si buscamos la felicidad en nuestro prójimo, en nuestros hermanos, si buscamos que ellos se encuentren bien, nosotros nos deberíamos de encontrar bien de esa forma. No, yo primero, como la primera lectura que hacemos de Pablo, yo puedo exigir y tú me lo tienes que otorgar. O viceversa, ahora te toca a ti pedir y yo te otorgo. Pues al final eso es mecánico, eso es como, bueno, mecánico, no hay otra palabra. Yo trataré de honrarte y tú tratarás de honrarme. Y no depende de que tú me honres para yo honrarte, sino que yo debo de honrarte a pesar de que tú no me honres. Y esa debe ser lo que debemos de amontonar, lo que debemos de sembrar. Yo te honro a pesar de que tú no me honres. No como en un principio lo dice Pablo. Seguimos en el versículo 10. Hablando siempre del matrimonio y de todas las dificultades que puede atravesar un matrimonio, como el caso de ahora, los divorcios. Dice, en el 10, pero a los que están unidos en matrimonio,
mando, no yo, sino el Señor. Esta vez lo dice el Señor, porque otras veces dice Él, esto no lo dice el Señor, sino esto no es un mandamiento, sino que es algo, un consejo mío. Aquí en este caso no, aquí en este caso dice, no yo, sino el Señor el que dice esto, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es lo que dice el Señor a causa del matrimonio. Vamos a ver otra cosa que dice el Señor Jesús acerca del matrimonio. En el capítulo 19, van a él los fariseos, lo leo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? Esto me encanta cuando el Señor dice, pero no habéis leído, es que se estaban riendo de ellos. Tanto cuando se lo escribe como en este caso a los fariseos o a los escribas, personas que trabajaban o vivían para estudiar la Biblia o lo que es el Antiguo Testamento. Y los escribas que se dedicaban su vida, su trabajo era escribir Biblia. Y le dice, ¿pero no habéis leído? Como riéndose de ellos, ¿no? Dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Esta gente conocían de la palabra. Pero tenían solamente eso, conocimiento. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, por la dureza de nuestros corazones. Les permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, el mismo Señor Jesús lo dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor nos conoce, el Creador nos conoce, sabe cómo somos, y casi siempre nos da una válvula de escape. Airaos, pero no pequéis. Puedes repudiar a tu mujer o a tu marido, no lo debes de hacer, pero si hay fornicación, ¿por qué? Por la dureza de vuestros corazones. ¿Qué nos dice Moisés? Esto es lo que nos dice Jesús, pero ¿qué nos dice Moisés? Ya que ha salido antes los fariseos diciendo lo de Moisés. Y dice en Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá cartas de divorcio. Digo eso, o ella haya en el hombre causa indecente. Carta de divorcio. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice, el Señor en cuanto al matrimonio? Y no es un consejo de Pablo. Bueno, en un principio, si hemos trabajado en nuestro corazón y el Señor nos ha quitado, nosotros hemos dejado que el Señor nos quite la dureza de nuestros corazones, que no nos debemos de separar. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliase con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto es lo que el Señor nos dice. Y seguimos en el versículo 12. Y a lo demás, yo digo, en este caso lo dice Pablo, no el Señor.
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Cualquier persona que se une, ya bien sea en matrimonio, o cualquier persona, bueno, porque estaban unidas de antes, o las amistades o las personas que se nos acercan a nosotros, son bendecidas. Hay un refrán, un dicho popular español que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra cobija. Y nosotros no somos árboles plantados junto a ríos de agua corriente. Entonces las personas que están a nuestro alrededor, de alguna forma se benefician de las bendiciones que el Señor nos da. Por eso siempre es bueno no hacer acepción de personas, pero al mismo tiempo tenemos que saber con qué personas nos relacionamos y con qué personas intimamos más dentro de las congregaciones sin hacer acepción de personas. Pero muchas veces el arrimarte a un árbol con una buena sombra, pues eso te relaja, que si te acercas a un árbol que tiene dos hojitas, cuando tú te acercas a un árbol que tiene dos hojitas, que hay que acercarse, ¿con qué fin? De abonarle, de estimularle, de animarle a que busque agua, a que busque pan. ¿Y qué es el pan y el agua? Es la palabra la que nos limpia, para poder echar más hojas hasta tal punto que tenga que venir el Señor y podarla, porque muchas veces tantas hojas nos impide ver también al Señor. Seguimos. En el versículo 29, y ya con esto quiero terminar, para dejar tiempo a otros hermanos que quieran compartir. Y dice, pero esto, en el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Qué raro, ¿no? Que lo que dice, el que tiene esposa como si no la tuviese, y los que lloran como si no llorasen. Qué frialdad, ¿no? Qué frialdad. ¿Y por qué dice esto Pablo? Lo dice al principio, porque el tiempo es corto. Nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, pero les suplimos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente de sus pensamientos, ni se alarmen por palabra ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrás sin que venga primero la desobediencia antes de que Él venga, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, y no es que Pablo se hubiese equivocado cuando dijo
el tiempo ya se ha acercado, como lo dicen otros pasajes, o ya ha llegado. Sino Pablo, cuando dice estas expresiones, que no las dice solamente aquí, en más pasajes lo dice, tiene la idea de que vivamos como si fuese el último día. Tenemos que vivir intensamente nuestra vida y nuestra relación con Dios doblemente intensa, porque realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos cuándo el Señor va a venir. Y meditando en esto, y ya esto no es ni de Pablo ni del Señor Jesús, es mío. Yo creo que si supiésemos lo que se nos puede venir encima, hermanos, sinceramente, una esposa, un esposo o los hijos te pueden ser de tropiezo. Porque si a nosotros nos pide que demos la vida por Jesús, como en muchos países que nuestro hermano Juan nos lo recuerda, posiblemente lo diésemos nuestra vida por Jesús. Pero ¿daríamos la vida de un hijo por Jesús? Si a nuestros hijos les faltan medicina por una enfermedad grave y nos dicen, para tener medicina, para tener el ambulatorio abierto para ti, tiene que tener un sellito. Eso ya sería más difícil. Posiblemente más de uno no lo pensaríamos y más de uno aceptaríamos tener el sello por la salud de nuestro hijo. Por la salud de nuestra esposa también. Vamos a quedar bien. Pero por nosotros diríamos, pues vale, yo soy valiente, me tienen que quitar la vida, que me la quiten, pero por nuestro hijo ya no lo sé. Una vez escuché en una reunión, bueno, en un grupo de hermanos, que se estaba analizando un caso, y dijo el padre, es que mi hijo, es que me da lástima, y por eso he tenido esto en oculto. No hay que irse muy lejos. Y no ha llegado para nada el tiempo de desobediencia, ni el tiempo del hijo de perdición. Pero por un hijo uno permite muchas más cosas que por uno mismo. Entonces, cuando aquí Pablo nos dice que tiene esposa como si no la tuviese, el que llora como si no llorase, el que se alegra como si no se alegrase, el que compra como el que no posea nada, porque realmente lo que se nos viene encima es fuerte y hay que estar muy, muy preparado. Hay que ejercitarse. El mismo Jesús lo dice en Mateo 24. Por tanto, también vosotros está preparado. Y lo dijo hace 2000 años. Está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No es que vaya a venir hace 2000 años o vaya a venir dentro de 10 o dentro de un año. No lo sabemos. Pero que hay que estar preparado y hay que vivir preparándonos. No lo veo, pero sé que me está escuchando Juan. Cuando corre la maratón, él no se prepara el día anterior, ni una semana antes, ni un mes antes. Se prepara meses antes y porque ya su cuerpo está preparado. Y lo que hace es forzar la marcha. Pues de esa misma forma tenemos que prepararnos para cuando venga los días antes de que Él venga, los días de desobediencia y cuando sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, antes de que Él venga. En Tesalonicenses lo tenemos. Y ya con esto, hermanos, lo dejo este tiempo para los siguientes hermanos. Hermanos, preparémonos no solamente en el matrimonio, que sepamos lo que tengamos que hacer, que sepamos lo que significa o el concepto de matrimonio, de desposorio, que no he dicho nada o he dado una pincelada, que sepamos esos conocimientos en los cuales fueron escritas estas palabras, no después de traducción, que lo que era jamón ahora es chope. Para nada, no tiene nada que ver y todo viene del cerdo. Pero no es lo mismo jamón que sope. Pues no es lo mismo matrimonio, el concepto de matrimonio en Génesis
que en el año 2021. Para nada tiene que ver. Entonces busquemos, estudiemos, escudriñemos la palabra, como hacen los topos cuando quieren hacer un agujero en el suelo, con las dos manos ahí, esforcémonos, porque los días que vienen no son fáciles para ninguno de nosotros. Padre, que yo te ruego, Señor, que queremos prepararnos, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor, a buscar y a entender tu palabra, y no solamente a entenderla, sino que la hagamos realidad en nuestras vidas, Señor. Porque quizá nosotros demos la vida por ti, pero cuando hay familias nuestras o descendencia nuestra, ya la cosa cambia un poquito o bastante, Señor. Te rogamos que nos perdones porque muchas veces hemos perdido el tiempo en las cosas, en la liturgia religiosa que muchas veces hemos andado por ella, Señor. Pero como tú nos dices, cualquier momento es bueno y en cualquier lugar es bueno para volvernos a ti, Señor, y aclamar tu nombre. Que tú sigas siendo real y cada vez más real en nuestras vidas, Señor. Que sepamos vivir decentemente con nuestras esposas y con nuestros esposos, Señor. Que sepamos tener una familia como a ti te agrada y no como nos dice la sociedad, Señor. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, pongo estas cosas en tus manos para que sea tú el que obre y no nosotros. Amén, Señor.